Bueno, próximos a celebrarse ya el centenario de nuestra Carta Magna, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, en coordinación con el Centro de Investigación de Docencia Económica, el CIDE, realizó el coloquio denominado La Constitución de 1917 y el Constitucionalismo de los Estados del Pacífico, evento en el que especialistas reflexionaron sobre el proceso histórico de México desde la creación de la Carta Magna hasta nuestros días. El conocer qué pasó con el hecho de que los estados del Pacífico Sur hayan asumido la Constitución de 1917 y la hayan hecho suya, expresada en sus constituciones locales, evidentemente es un filón de estudio que a cualquier historiador le despierta verdaderamente el apetito. Una reflexión profunda sobre cómo ha sido aplicada nuestra Constitución, cómo nace, cómo se escribe, después cómo se ha ido aplicando durante estos 100 años, a qué responden los procesos de reforma de la Constitución, para llegar finalmente a la reflexión de en dónde estamos y qué es lo que podemos hacer con la Constitución hoy. Si la Constitución responde a la sociedad que somos. La primer ponente en el coloquio corrijo la Constitución de 1917 y el constitucionalismo de los estados del Pacífico fue la doctora Josefina MacGregor, quien narró el proceso histórico de la Carta Magna desde antes del Porfiriato hasta los mandatos de Madero y Venustiano Carranza para concluir en 1914, fecha en la que se aprobó la Carta Magna 1917 y que actualmente, como sabe, nos rige. Reconocieron el papel fundamental de Carranza en la elaboración de la Carta Magna. Venustiano Carranza fue el autor de esta Carta Magna, cualesquiera que hayan sido las reformas promovidas por nosotros y que produjeron cambios importantes a su iniciativa original, no modifican el mérito que le corresponde. En la primera mesa de análisis se abordó el tema del estado de Nayarit, que una vez fue reconocido como estado libre y soberano, convocó a las primeras elecciones estatales para designar a su primer congreso local y en 1918 se aprobó la Constitución local de Nayarit. El gobernador convocó elecciones, se eligieron diputados, calificaron su elección y los diputados se instalaron. En 45 días hicieron la Constitución que promulgaron, curiosamente, el 5 de febrero de 1918, un año más. De manera que en Nayarit vamos a tener otro centenario, conmemorativo de la Constitución en el 2018. Los especialistas dijeron que a pesar de que la Constitución de Nayarit tomó como base los principios de la Carta Magna Federal, aún hay temas en materia de justicia, en particular el amparo, que están pendientes de armonizarse. Mientras no se logre articular la justicia constitucional federal con la local y no se perciban como dos partes de un solo sistema, que en su conjunto debe engranar bien para que todo funcione, seguiremos viviendo en un constitucionalismo y en un control de constitucionalidad ficticio, y se echará por tierra la ideología que impulsó el constituyente de Querétaro. En la mesa referida al estado de Colima, el académico Pablo Serrano Álvarez habló sobre el momento en que la revolución llegó a esa entidad en 1914 a 1920 y además el proceso que siguió para avalar la constitución local. En Colima la revolución llegó tarde y llegó bien porque llegó con ciertas reformas y hubo un sacudimiento social importante. Vemos un retroceso después simplemente con la no aplicación de la Constitución del 17. Por su parte, el investigador Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez destacó la importancia que tuvieron en la revolución los estibadores o trabajadores de barcos, quienes hicieron en un principio el sindicato laboral de manera tardía. La revolución abrió un espacio para la protesta laboral que, sin embargo, en el puerto colimense no condujo a un proceso organizativo como sí se dio en otros puertos del país. La Casa del Obrero Mundial parece no haber tenido influencia en Manzanillo a contrapelo de lo que ocurrió en los principales fondeaderos del Golfo. En la tercera mesa de este coloquio, la profesora de la Universidad de Guadalajara, Elisa Cárdenas Ayala, habló sobre la reforma que impactó en el estado de Jalisco, en las que destaca los derechos del ciudadano.
el texto reformado de 6 lo que hacía era presentar un concepto del ciudadano mucho más moderna que el anterior. Es decir, los derechos políticos a partir de 6 presentaban menos obstáculos que en el 57. En su turno, la académica del Colegio de Jalisco, Laura Alarcón Menchaca, dijo que el proceso revolucionario en el Estado logró que la Constitución, las leyes y los políticos tuvieran una mayor influencia cuando se instaló el Congreso. De que el Congreso Constituyente va a estar conformado por un ala más radical, grupos liberales y grupos que querían conservar precisamente lo que se dio en el laboratorio del 12-13, ¿no? Fueron 17 los diputados que integraron el Congreso Constituyente, como Jorge Villaseñor, Ramón Delgado.